Imagina que te dicen que en el océano hay peces de más de 500 kilos, atunes del tamaño de un auto compacto, rayas que podrían cubrir tu sala de estar completa, tiburones que necesitarían 3 personas con los brazos extendidos para abarcar su longitud. Existen, están ahí afuera, nadando en este mismo momento. Entonces surge la pregunta obvia: si son tan enormes, ¿por qué casi nunca los vemos? Y cuando aparecen, ¿por qué siempre es por accidente? La respuesta rompe la fantasía que todos llevamos dentro. La industria pesquera no sale a cazar monstruos. Nunca lo ha hecho. No hay capitanes obsesionados persiguiendo una ballena blanca, ni expediciones diseñadas para encontrar al pez más grande del océano. Los gigantes aparecen como consecuencia, no como objetivo. Son el resultado inevitable de sistemas industriales que llevan décadas perfeccionando una sola cosa: dominar el océano con tecnología, escala y una paciencia casi inhumana. Cuando un barco pesquero zarpa, no busca un monstruo específico. Busca volumen, consistencia, rentabilidad. Va tras cardúmenes predecibles, especies comerciales, rutas probadas. El monstruo simplemente estaba ahí, en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Y ese momento equivocado suele ser cuando la red tiene 3 kilómetros de largo o cuando el palangre lleva 1000 anzuelos colgando en las profundidades. No es romanticismo, es matemática pura. Aquí está el detalle que cambia todo. Los monstruos del mar no viven donde pensamos. No están en las costas, ni cerca de los puertos, ni en aguas poco profundas donde los pescadores recreativos echan sus líneas. Viven en las capas más profundas, en corrientes específicas, en zonas remotas del océano donde la temperatura y la presión crean condiciones únicas. Lugares que solo la industria puede alcanzar de manera sostenida. Por eso, cuando un gigante aparece, siempre lleva el sello de la maquinaria industrial: redes de arrastre, flotas atuneras, pesqueros de altura que pasan semanas en mar abierto. Y aquí viene el primer gancho que debes entender. Esos peces gigantes no son raros porque sean pocos. Son raros porque viven fuera del alcance humano normal, hasta que no lo son. Hasta que décadas de presión pesquera empujan las operaciones cada vez más lejos, cada vez más profundo, cada vez más sistemático. Entonces los monstruos empiezan a aparecer, no porque la industria los busque, sino porque finalmente llegó a sus territorios. Te voy a dar un ejemplo concreto. En 2003, un barco atunero en aguas del Pacífico capturó un atún aleta azul de 350 kilos, un animal descomunal. Estaban pescando atunes comerciales estándar de 50 a 100 kilos. Pero llevaban tanto tiempo trabajando esa zona, con tanta precisión tecnológica, que eventualmente toparon con un ejemplar que probablemente llevaba décadas creciendo sin ser molestado. El monstruo no apareció porque fuera el objetivo. Apareció porque la red era suficientemente grande y el barco suficientemente persistente. Esto nos lleva a algo incómodo pero fundamental. La aparición de gigantes no es señal de abundancias, es señal de penetración industrial. Cada vez que un monstruo sube a cubierta, lo que realmente está diciendo es esto: hemos llegado tan lejos, con tanta fuerza, que incluso los animales más grandes y elusivos ya no tienen dónde esconderse. No es un triunfo de la aventura humana, es evidencia de que casi no quedan rincones del océano sin tocar. Y aquí está el segundo gancho. Si los monstruos aparecen por accidente, ¿qué significa eso para todo lo que creemos sobre el océano? Significa que esos gigantes siempre estuvieron ahí, invisibles, inalcanzables, hasta que no lo fueron. Significa que el océano es más grande y más poblado de lo que imaginamos, pero también más vulnerable de lo que queremos admitir. Porque si algo de 500 kilos puede quedar atrapado sin querer, ¿qué más está cayendo en esas redes? Ahora bien, algunos dirán, pero seguro hay flotas que sí buscan peces grandes intencionalmente. Y es cierto, pero con matices críticos. Los barcos que pescan pez espada o marlines apuntan a especies grandes, sí. Pero incluso ellos no saben cuándo aparecerá el monstruo. Pueden pescar 1000 ejemplares de 100 kilos antes de toparse con uno de 300. La diferencia es escala y repetición. Mientras más veces lances el anzuelo, mayor la probabilidad de encontrar al gigante. No es habilidad mística, es estadística. Y justo aquí está el punto que conecta todo. Los monstruos no se pescan porque sean imposibles. Se pescan porque la industria ha convertido lo imposible en rutinario. Barcos que pueden navegar un mes sin tocar puerto. Redes que barren áreas del tamaño de ciudades. Tecnología satelital que encuentra los puntos exactos donde se concentra la vida marina.
Cuando combinas todo eso, el monstruo deja de ser una leyenda y se convierte en un número más en el manifiesto de carga. Pero si esto es cierto, si los gigantes solo aparecen como consecuencia del dominio industrial, entonces surge una pregunta más profunda, una que te hará ver el resto de este guión con otros ojos. ¿Qué herramientas exactas usa la industria para llegar hasta ahí? No se domina un océano sin verlo, porque ahí está la verdadera clave. No es fuerza bruta lo que atrapa monstruos, es información convertida en poder. Y esa información viene de lugares que nunca imaginaste. Ahora viene la parte que realmente cambia el juego. Porque una cosa es saber que los monstruos aparecen por accidente, y otra completamente distinta es entender cómo la industria llegó a tener tanto control que esos accidentes se volvieron inevitables. La respuesta no está en la fuerza bruta ni en la suerte. Está en un arsenal tecnológico tan sofisticado que hace que el océano, ese espacio inmenso y oscuro, se comporte casi como un mapa predecible. Empecemos por lo básico pero fundamental, el sonar. No el sonar que imaginas de las películas, ese ping pintoresco que rebota en submarinos. Estamos hablando de sonares multihaz que leen capas completas de agua como si fueran radiografías tridimensionales. Estos sistemas envían ondas sonoras que rebotan no solo en el fondo marino, sino en todo lo que hay en el camino. Cardúmenes, corrientes, cambios de temperatura, incluso capas de plancton. El barco recibe de vuelta un mapa completo de lo que está debajo, hasta profundidades de varios cientos de metros. Ya no pescas a ciegas, pescas sabiendo exactamente qué hay, dónde está y cuánto mide. Pero el sonar es solo el principio, porque incluso sabiendo qué hay debajo de tu barco, necesitas saber dónde poner ese barco en primer lugar. Aquí entran los satélites, específicamente satélites que rastrean temperatura superficial del océano en tiempo real. ¿Por qué importa la temperatura? Porque los peces grandes no nadan al azar, siguen corrientes térmicas específicas donde se concentra el alimento. Un atún gigante no va a estar en agua fría donde no hay vida, va a estar en las fronteras donde corrientes cálidas chocan con frías, creando zonas de alta productividad biológica. Los satélites encuentran esas fronteras desde el espacio y los barcos las siguen como si fueran autopistas invisibles. Y aquí viene algo que muy pocos entienden. No se trata solo de encontrar esas zonas una vez, se trata de rastrearlas durante semanas, meses, años. La industria lleva décadas acumulando datos sobre patrones migratorios, cambios estacionales, comportamientos reproductivos. Tienen bases de datos tan completas que pueden predecir con precisión escalofriante dónde estará un cardumen en una fecha específica. No es magia, es información acumulada, procesada y convertida en coordenadas exactas. Por eso algunos barcos pueden navegar directamente a un punto en medio del océano y empezar a pescar como si supieran que ahí hay algo. Porque lo saben. Ahora hablemos de las herramientas físicas. Las redes de arrastre pueden medir hasta 3 kilómetros de largo. Imagina una red que podría abarcar desde el centro de tu ciudad hasta las afueras. Esas redes barren el fondo marino o las capas intermedias del agua, capturando todo a su paso. Si algo entra en esa red, sale con el resto. Por eso cuando aparece un monstruo en una red de arrastre, rara vez es el único ocupante. Viene acompañado de toneladas de otras especies, algunas comerciales, otras no. La red no elige. Los palangres son diferentes pero igual de efectivos. Un palangre industrial puede llevar más de 1000 anzuelos colgando de una línea principal que se extiende por kilómetros. Cada anzuelo está cebado, espaciado estratégicamente y diseñado para quedarse en el agua durante horas o incluso días. El barco suelta el palangre en una zona calculada, espera y luego recoge. Es un sistema de probabilidades puras. Si pones 1000 anzuelos en el lugar correcto, algo grande eventualmente va a morder. Cuando ese algo pesa 300 kilos, el equipo está diseñado para manejarlo. Cabos reforzados, poleas industriales, sistemas hidráulicos capaces de izar pesos que ningún humano podría levantar manualmente. Pero aquí está el detalle que conecta todo esto. No es solo tecnología aislada, es tecnología integrada. Un barco moderno de altura tiene todo funcionando al mismo tiempo. Sonar barriendo el agua, GPS sincronizado con datos satelitales, software que procesa información histórica y actual para sugerir las mejores zonas, sistemas de comunicación que permiten a las flotas compartir información en tiempo real. Un barco encuentra algo prometedor y en minutos otros 3 están ajustando rumbo hacia esa zona. Es una red de inteligencia colaborativa operando las 24 horas.
Y luego está el factor que nadie menciona, la persistencia industrial. Estos barcos no salen por un día, salen por semanas, a veces meses. Tienen capacidad de almacenamiento en frío suficiente para guardar toneladas de producto. Pueden permanecer en una zona hasta que las condiciones sean perfectas. Mientras un pescador recreativo tiene que volver a puerto antes del anochecer, estos barcos esperan. Esperan a que cambie la marea, esperan a que pase una tormenta, esperan a que el cardumen regrese. Y esa paciencia combinada con tecnología es lo que marca la diferencia entre pescar algo grande por suerte y pescar algo grande porque era cuestión de tiempo. Ahora bien, ¿qué significa todo esto para los monstruos? Significa que cada vez que uno aparece, no fue porque el océano decidió revelarlo. Fue porque un sistema completo de tecnología, datos y persistencia finalmente llegó a donde ese animal vivía. El monstruo no salió de las sombras. La industria llevó luz hasta las sombras. Y una vez que esa luz llega, no se apaga. Cada zona mapeada queda mapeada para siempre. Cada ruta probada queda registrada. Cada patrón identificado se convierte en conocimiento permanente. Pero aquí viene la parte incómoda, la pregunta que deberías estar haciéndote ahora. Si la tecnología es tan precisa, si los sistemas son tan eficientes, ¿qué pasa cuando finalmente suben ese monstruo a cubierta? Porque una cosa es atraparlo y otra muy distinta es decidir qué hacer con él. Y esa decisión revela mucho más sobre la industria de lo que cualquier herramienta puede mostrar. Porque no todos los monstruos son bienvenidos y no todos terminan en el mercado. Algunos revelan verdades que la industria preferiría no enfrentar. Ahora viene el momento de verdad. Toda esa tecnología, toda esa precisión, todo ese conocimiento acumulado finalmente da resultado. La red sube, el palangre emerge y ahí está. Un monstruo de 200, 300, 500 kilos rompiendo la superficie del agua. Y en ese instante, en esos primeros segundos, se toma una decisión que dice mucho más sobre la industria pesquera que cualquier estadística o regulación. Porque no todos los monstruos son iguales y no todos reciben el mismo trato. El primer factor es brutal pero simple, valor comercial. Si el animal tiene mercado, si su carne vale algo, si hay compradores esperando, entonces el protocolo es claro. Se iza con cuidado extremo porque cada kilo dañado es dinero perdido. Los atunes gigantes, por ejemplo, pueden valer decenas de miles de dólares en el mercado japonés. Un solo ejemplar de atún rojo puede financiar semanas de operación del barco. Por eso cuando uno sube, la tripulación entera cambia el ritmo. Poleas hidráulicas, redes de contención, sistemas de frío inmediato. El objetivo es preservar la calidad de la carne desde el primer segundo fuera del agua. Pero aquí está el primer dilema real. Muchos de estos gigantes no son el objetivo original, son captura incidental, lo que la industria llama bycatch. Estabas pescando atunes de 50 kilos y apareció uno de 300. O estabas arrastrando camarones y subió una raya manta del tamaño de una camioneta. Técnicamente no deberías tenerlos, o al menos no en esas cantidades, pero ahí están. Y la decisión se complica. ¿Lo procesas de todas formas? Esa decisión ocurre en minutos, lejos de cualquier supervisión, en medio del océano donde las únicas testigos son las gaviotas. El proceso de izaje en sí mismo es revelador. Un pez de 500 kilos no sale del agua como en los documentales románticos. Sale con violencia industrial, cabos de acero, grúas que rechinan, cubiertas que se inclinan por el peso. Si el animal aún está vivo, lucha, y esa lucha puede durar minutos u horas dependiendo de la especie. Un tiburón gigante puede seguir retorciéndose en cubierta durante un tiempo alarmante. Una raya puede usar todo su peso para resistirse hasta el último momento. No hay nada heroico en esto, es puro enfrentamiento entre biología y maquinaria, y la maquinaria siempre gana. Luego viene el sacrificio, cuando aplica. Algunas especies mueren rápido, otras no. Los métodos varían según el barco y la regulación de la zona. Algunos usan arpones en puntos específicos del cerebro. Otros simplemente dejan que el animal se asfixie en cubierta, lo cual puede tomar tiempo dependiendo del tamaño. Los más sofisticados usan técnicas de sangrado que preservan mejor la carne. Pero la realidad es que muy pocos barcos industriales tienen protocolos estandarizados para monstruos, porque oficialmente no deberían estar capturándolos. Son la excepción, no la regla, y las excepciones no aparecen en los manuales de operación. El congelado es otra batalla contra el tiempo. Un pez de 500 kilos no entra en un congelador estándar.
Hay que procesarlo primero, lo cual significa cortarlo, separarlo, clasificarlo. Y aquí está el detalle. Cuanto más grande el pez, más complejo el proceso. La carne cerca de la espina tiene una calidad, la del vientre otra, la de las aletas otra distinta. Cada sección va a mercados diferentes, con precios diferentes. Un solo monstruo puede generar 12 categorías de producto. Y todo eso tiene que hacerse antes de que la carne se eche a perder, lo cual en un barco trabajando bajo el sol puede ser cuestión de horas. No todos los monstruos terminan en el mercado. Algunos ejemplares son demasiado grandes para procesarlos eficientemente. Otros pertenecen a especies protegidas que no se detectaron hasta después de subirlos. Otros simplemente no tienen comprador porque su carne no es comercial. ¿Qué pasa con ellos? Oficialmente deberían liberarse si aún están vivos. En la práctica, muchos ya están muertos o tan dañados que no sobrevivirán. Entonces van por la borda, de vuelta al océano, pero como desperdicio, no como animal libre. Y eso no aparece en ningún reporte. La captura incidental de gigantes revela algo fundamental sobre cómo funciona la presión pesquera. Porque estos animales no aparecen en zonas vírgenes. Aparecen en zonas donde la industria ya lleva años, a veces décadas, operando. Lo que eso significa es que los monstruos siempre estuvieron ahí, compartiendo espacio con las especies objetivo. Pero solo empiezan a caer en las redes cuando la presión es tan intensa, tan sostenida, que eventualmente todo lo que vive en esa área termina siendo capturado. El monstruo no es el principio del problema, es la evidencia de que llegaste al final de la cadena. Y aquí está el punto incómodo que conecta todo. Cada vez que un gigante sube a cubierta, demuestra dos cosas contradictorias. Por un lado, prueba el poder absoluto de la industria, la capacidad de alcanzar cualquier rincón del océano, de capturar animales que llevan décadas evadiendo cualquier contacto humano. Por otro lado, prueba los límites éticos y biológicos de ese mismo poder, porque si puedes capturar lo más grande, lo más raro, lo más difícil de encontrar, ¿qué queda fuera de tu alcance? ¿Dónde está la línea entre pescar y arrasar? Y eso nos lleva a algo que no puedes ignorar. Si los monstruos son evidencia del alcance industrial, entonces cada caso específico cuenta una historia diferente. Algunos revelan problemas de sobrepesca, otros muestran capturas ilegales, otros simplemente documentan lo que es posible cuando combinas tecnología con ausencia de supervisión. Y esas historias específicas, esos casos reales de gigantes inesperados, son los que realmente muestran hasta dónde llega el sistema. Porque no estamos hablando de teoría, estamos hablando de animales reales, barcos reales, decisiones reales tomadas en el momento menos romántico posible. Ahora vamos a lo concreto, porque puedes entender la teoría, la tecnología, los protocolos, pero nada de eso cobra sentido real hasta que ves casos específicos donde la industria se topó con algo que no esperaba. Estos no son mitos de pescadores ni exageraciones de bar, son capturas documentadas, registradas, que revelaron patrones ocultos sobre dónde viven estos animales y por qué solo aparecen cuando la presión pesquera alcanza ciertos niveles. Empecemos con el caso del atún rojo del Atlántico Norte. En 1996, un barco pesquero canadiense capturó un ejemplar de 679 kilos frente a las costas de Nueva Escocia. 679 kilos. Para ponerlo en perspectiva, ese pez pesaba más que 3 hombres adultos juntos. No lo estaban buscando específicamente, estaban trabajando una zona conocida por atunes comerciales estándar, ejemplares de 100 a 150 kilos. Pero llevaban años pescando esa misma área, temporada tras temporada, con tecnología cada vez más precisa. El gigante apareció porque finalmente la presión llegó hasta donde él vivía. Y lo interesante no es solo el tamaño, es que después de esa captura, otros barcos empezaron a reportar ejemplares similares en zonas aledañas. El primero abrió la puerta, reveló que ahí había algo más grande de lo pensado. Luego está el caso de la raya que destrozó todo. En 2009, un barco de arrastre tailandés operando en el río Mekong enganchó algo que inicialmente pensaron era el fondo. La red se detuvo, los motores forzaron, tardaron casi 2 horas en subir lo que resultó ser una raya de agua dulce de 300 kilos. El animal era tan grande que no cabía en la cubierta del barco. Tuvieron que procesarla parcialmente en el agua antes de poder manejarla. Lo revelador aquí no es solo el tamaño, sino el lugar. El Mekong es uno de los ríos más pescados del mundo. Miles de barcos trabajan esas aguas diariamente. Pero hasta ese momento, nadie había documentado rayas de ese tamaño.
significa que no existían antes. Significa que finalmente la intensidad de pesca llegó al nivel donde incluso los animales más elusivos ya no tienen dónde esconderse. Pero quizás el caso más perturbador es el del tiburón peregrino en las redes noruegas. En 2014, pescadores de arenque cerca de las islas Lofoten capturaron accidentalmente un tiburón peregrino de más de 6 metros. Estos animales son filtradores, pacíficos, se alimentan de plancton. No muerden anzuelos ni atacan redes activamente. ¿Cómo terminó atrapado? Porque las redes modernas son tan grandes, tan indiscriminadas, que capturan por puro volumen. El tiburón simplemente nadaba en el lugar equivocado cuando la red se cerró. Lo interesante es que los pescadores locales llevaban décadas trabajando esa zona y nunca habían visto uno. No porque no estuvieran ahí, sino porque hasta hace poco las redes no eran lo suficientemente grandes ni la presión lo suficientemente intensa para capturarlos. Y luego tenemos el pez espada del Mediterráneo. En 2018, pescadores italianos usando palangres cerca de Sicilia capturaron un ejemplar de 538 kilos, un monstruo absoluto para esa especie. El pez espada promedio comercial pesa entre 80 y 120 kilos. Era más de 4 veces ese tamaño. Y aquí está el detalle que conecta todos estos casos con algo más grande. Cada gigante capturado genera datos sobre profundidad, temperatura del agua, corrientes, época del año. Esos datos se registran, se comparten, se analizan y la próxima temporada los barcos regresan con mejor información. Aprenden de cada captura, ajustan equipos, modifican estrategias. Lo que fue un accidente la primera vez se convierte en conocimiento aprovechable la siguiente. Los monstruos dejan de ser anomalías y se convierten en targets potenciales. Pero hay algo más profundo aquí, algo que todos estos casos revelan sin decirlo explícitamente. Y es que cada vez que un gigante sube a cubierta, lo que realmente demuestra no es la grandeza del océano, es lo pequeño que se ha vuelto. Porque si animales que llevaban décadas ocultos ahora están apareciendo con regularidad, significa que ya no quedan muchos lugares donde esconderse. El océano sigue siendo vasto, sí, pero la industria lo ha penetrado tanto que incluso lo vasto tiene límites. Y esos límites se están alcanzando más rápido de lo que nadie quiere admitir. Lo cual nos lleva a la pregunta final, la incómoda, la que debería importarnos más. Llegamos al punto final, y aquí es donde todo lo que hemos visto se junta en una verdad que no puedes ignorar. Los monstruos del mar no son imposibles de capturar porque sean invencibles, místicos o inalcanzables. Son difíciles de capturar porque viven en un océano que hasta hace poco estaba fuera del alcance humano sistemático. Pero cada vez que uno sale del agua, demuestra algo perturbador. Para atraparlo, primero tuvimos que dominar casi todo su ecosistema. Y ese dominio tiene un precio que recién estamos empezando a entender. Pensemos en lo que realmente significa capturar un pez de 500 kilos. No significa que encontraste un animal raro en un lugar remoto. Significa que tu tecnología es tan precisa que puede localizar ese animal. Que tus redes son tan grandes que pueden contenerlo, que tu barco es tan poderoso que puede izarlo, que tu presencia en esa zona es tan persistente que eventualmente tus caminos se cruzaron. Cada gigante capturado es evidencia de penetración industrial completa. No es un trofeo de habilidad humana, es un recibo que muestra cuánto hemos expandido nuestro alcance sobre los océanos. Y aquí está la paradoja que debería hacernos pensar. Durante siglos, los humanos miramos el océano como algo infinito, inagotable, imposible de controlar completamente. Los marineros contaban historias de monstruos porque el mar era misterioso, vasto, lleno de cosas que nunca veríamos. Pero ahora los monstruos están apareciendo, no porque el océano haya cambiado, porque nosotros cambiamos. Desarrollamos satélites que leen corrientes desde el espacio, sonares que mapean profundidades, redes que barren kilómetros. Y con cada avance tecnológico, el océano se volvió un poco menos infinito, un poco más predecible, un poco más vulnerable. Lo que los gigantes revelan es exactamente cuánto control hemos ganado, pero también revelan los límites éticos y biológicos de ese control. Porque no es lo mismo pescar atunes de 50 kilos que están en su máximo reproductivo que capturar uno de 300 kilos que probablemente tiene décadas de edad. Ese animal viejo es genéticamente valioso, ha sobrevivido crisis ambientales, cambios de temperatura, presiones naturales. Su información genética es crucial para la resiliencia de la especie. Cuando lo sacas del océano, no solo pierdes un pez,
Pierdes décadas de adaptación evolutiva, y eso no se recupera en una temporada de veda. Pero el problema va más allá de ejemplares individuales. Cada monstruo capturado es síntoma de algo más profundo, la normalización de la presión extrema sobre ecosistemas completos. Porque para que aparezca un gigante en tu red, necesitas haber pescado esa zona lo suficiente como para que las probabilidades finalmente trabajen a tu favor. Y eso significa que ya capturaste miles de ejemplares más pequeños, ya alteraste la estructura poblacional, ya modificaste las dinámicas predador-presa de esa área. El monstruo es la última pieza en caer, no la primera. Es el indicador de que llegaste al final de la cadena. Y aquí viene la parte que genera más controversia. La industria pesquera argumenta que estas capturas son accidentales, no planificadas, y que en muchos casos los animales se liberan. Y eso es técnicamente cierto en algunos casos, pero la realidad es más compleja, porque incluso si liberas al animal, el daño ya está hecho. Un pez de 500 kilos que pasó horas en una red, que fue izado violentamente, que estuvo fuera del agua perdiendo oxígeno, tiene probabilidades bajas de sobrevivir aunque lo regreses al océano. El trauma fisiológico es masivo, las lesiones internas son frecuentes, la liberación se ve bien en cámara, pero biológicamente muchas veces es solo posponer la muerte. Lo interesante es que la industria misma está dividida sobre este tema. Hay operadores que genuinamente quieren reducir captura incidental, que invierten en modificaciones de redes, en dispositivos de exclusión, en protocolos de liberación mejorados. Pero también hay operadores que simplemente no reportan lo que capturan, que procesan gigantes sin registro, que aprovechan la ausencia de supervisión en alta mar para hacer lo que sea más rentable. Y esa división muestra algo fundamental. El problema no es solo tecnológico o biológico, es también de incentivos económicos y ausencia de control efectivo. Pero hay algo más profundo que deberíamos reconocer. Los monstruos nos fascinan precisamente porque representan lo último salvaje en un planeta cada vez más domesticado. Queremos creer que todavía hay lugares, animales, misterios que están fuera de nuestro alcance. Y por eso cada vez que aparece un gigante, hay una mezcla contradictoria de emoción y melancolía. Emoción porque confirmamos que existe. Melancolía porque su aparición demuestra que ya no están fuera de nuestro alcance. El océano se está achicando no porque sea más pequeño, sino porque nosotros nos volvimos más grandes. Y eso nos lleva a la pregunta central: ¿qué hacemos con este poder? Porque tenerlo no significa que debamos usarlo completamente. La capacidad de capturar monstruos no implica la obligación de hacerlo. Pero ahí está el problema. La industria pesquera opera bajo lógica económica. Si hay demanda, si hay mercado, si hay rentabilidad, la presión continúa. No importa cuántos gigantes caigan, no importa cuántos ecosistemas se alteren, mientras los números cierren, el sistema sigue adelante. Y eso es lo que realmente deberían revelarnos estos monstruos. No cuán grandes son ellos, sino cuán grande se ha vuelto nuestro impacto. La verdad incómoda es esta: cada monstruo que sube a cubierta es un espejo. Nos muestra exactamente hasta dónde hemos llegado en nuestro dominio sobre los océanos. Nos revela que ya casi no quedan refugios, que la tecnología ha borrado la mayor parte del misterio, que el océano, ese espacio que siempre pensamos infinito, tiene límites reales, y que esos límites se están alcanzando más rápido de lo que queremos admitir. Los monstruos no desaparecen porque sean imposibles de encontrar. Desaparecen porque los estamos encontrando. Y esa es quizás la revelación más perturbadora de todas, que el poder de capturar gigantes es exactamente el mismo poder que puede hacer que dejen de existir.